la gente a veces no se da cuenta de qué capacidad tiene este país. ¿Qué es la mente colonizada? Tenemos la capacidad de aprender a decidir sobre nuestras propias vidas y eso es todo lo contrario a una mente colonizada. O sea, que tú me quieres decir que lo que están haciendo allá en Italia, que ustedes viajan para allá a estudiar, se está dando en las comunidades de Puerto Rico. Familia linda, hoy vamos a hablar del tema de la mente colonizada, pero primero estoy bien emocionada porque les quiero hablar de nuestro primer auspiciador, Selena Pizzería en Río Piedras. Si no han ido, tienen que ir porque está deliciosa. Yo ni siquiera soy de comer tanta pizza y las pizzas de Selena están riquísimas. Tienen unas recetas creativas, diferentes y venden por pedazo, por slice. Me encanta que es un negocio local de boricua, allí mismo en el centro de Río Piedras. Y son una gente bien chula, que a las 7 de la noche cuando cierran, en vez de desperdiciar comida, abren sus puertas para que la gente sin hogar pueda ir a comer de las pizzas que le quedan. Así que vayan a apoyar y vayan a comerse una pizza deliciosa. Ahora sí, vamos con el podcast. Hoy me acompaña la psiquiatra comunitaria, la doctora Carissa Cabán Alemán. Carissa, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación, es un honor. Yo estaba en el tren urbano y Carissa se me acerca y me habla de lo que ella hace, después la busco y yo digo, pero espérate, yo quiero hablar de este tema. Este es un tema que a mí me interesa un montón, que es la mente colonizada. ¿Qué es la mente colonizada? Bueno, la mente colonizada tiene muchas definiciones, es un concepto verdad que se ha estudiado por muchos años, se conoce bien famosamente al psiquiatra que con el nombre de Fanon, Frantz Fanon, y es un fenómeno que se da cuando poblaciones han pasado por ciertas situaciones de opresión, de desigualdad social. En el caso de Puerto Rico a nivel político e histórico, pues tenemos una condición en que estamos controlados a nivel gubernamental, político y económico por otro país y antes de este país pues éramos controlados por España y eso a veces causa unos impactos a nivel psicológico en que algunas personas por cómo se dio el fenómeno histórico de la colonización adquieren la mentalidad porque se le impuso esa mentalidad de que la población que vino a dominar y que ocupó el territorio es superior a la población que estaba originalmente en un país. Se puede aplicar y generalizar a muchas otras poblaciones, no es algo específico obviamente de Puerto Rico, pero surge usualmente cuando se le dice que hay una persona con la mente colonizada, un complejo de inferioridad en el que uno se siente que es menos, uno se siente que no puede llegar a lograr las mismas cosas que otras personas y eso obviamente tiene unas implicaciones y unas consecuencias. ¿Cómo se manifiesta eso en Puerto Rico? Dame ejemplo. Bueno, obviamente no es un fenómeno que aplica a todas las personas y los individuos pero es una situación que se puede manifestar de múltiples formas. Por ejemplo, literalmente yo he conocido personas, algunas muy jóvenes, que literalmente piensan que no seríamos nada y que no podríamos sobrevivir si no tuviéramos ¿verdad? El apoyo de otros países y la influencia económica y las ayudas económicas de otro país. Y eso a veces transfiere a las relaciones, como que, por ejemplo, algunas personas en el aspecto clínico que yo trabajo como profesional, tienen una mentalidad de que no pueden estar solas, de que tienen que siempre estar apoyadas por otra persona. Hay a veces algunos patrones de culpa excesiva, algunos patrones en que caemos en situaciones en que pensamos que tenemos que ser perfectos, aceptados, reconocidos por otros. Y eso es un aspecto que se da en todas las relaciones humanas, pero obviamente el contexto del trauma histórico que pasan poblaciones que se le obligó a hablar otra lengua o a practicar otras culturas o a no poder, por ejemplo, ¿verdad? Nuestras poblaciones descendientes de africanas que en cuanto a la esclavitud que pasó en Puerto Rico, la bomba era un método de comunicarse porque pues no había la posibilidad de comunicarse y de tratar de trazar un plano a la liberación y a la independencia de esas personas que fueron esclavizadas y desplazadas a Puerto Rico bajo la fuerza, ¿no? Y entonces pues obviamente todas esas cosas que tienen que ver con esos esfuerzos de tener equidad y tener lo que necesitamos básicamente para sobrevivir y tener una vida digna, pues sistemáticamente muchas veces que se han tratado de paralizar y de detener y de eliminar, ¿no? Entonces eso causa un impacto a nivel psicológico. Habrá gente que diga, bueno, no es que yo tenga una mente colonizada, es que mira lo que pasa en este país, es con todas las ayudas de un país como los Estados Unidos y mira cómo estamos, si no tuviéramos eso estaríamos en la miseria, y entonces dan otros ejemplos de otros países. ¿Qué dices tú?
Bueno, yo pienso que es bien importante aprender a respetar las opiniones y las perspectivas de otras personas. Todo el mundo tiene, cada individuo es único y tenemos creencias y percepciones que van a ser influenciadas por el lente de lo que vivimos, de todo lo que escuchamos, de la forma en que nos educaron. Y pues no estoy aquí hoy para hablar en cuanto a oponerme a ciertas ideologías o políticas o de estatus. Yo sí pienso que pues muchos de esos argumentos pueden ser válidos. Lo que estamos hablando es cuando se internaliza a nivel comunitario colectivo y también individual una mentalidad de que yo soy menos, de que yo no soy tan inteligente, tan capaz, tan audaz, y todos los impactos que tiene eso en la autoestima a nivel individual, pero luego esa vibra, ¿verdad? Y esa influencia social se puede transmitir al colectivo. No es que todas las personas en Puerto Rico estén mal o tengan una mente colonizada, sino que es un fenómeno que se ve mucho con poblaciones que han pasado esclavitud, desplazamiento, situaciones de racismo, genocidios, por ejemplo, las víctimas del Holocausto, las víctimas de poblaciones indígenas en Estados Unidos que literalmente se les removió de sus territorios, se les pusieron en escuelas en que se les obligó a dejar de hablar su lengua, a practicar sus creencias espirituales y se les quitó su acceso a la tierra, su conexión con la naturaleza y no podían ni hablar su lenguaje. Así que pues eso obviamente tiene unas consecuencias en síntomas, si hablamos a nivel de síntomas clínicos, pues de obviamente mucha ansiedad, mucho estrés, depresión, ideas suicidas. Se le imponen históricamente cosas, tentaciones y opciones como el beber alcohol y entonces pues vienen ahí entonces las consecuencias de el alcoholismo y las altas incidencias de alcoholismo en poblaciones como por ejemplo las comunidades minorías, como se le dice en Estados Unidos, por ejemplo, indígenas. Te pregunto, porque yo cuando pienso en este tema, pienso en las maneras que yo creo que se manifiesta. Te voy a decir algunas cosas que yo pienso y tú me dices si estoy en lo correcto. A veces yo veo que aspiramos a, por ejemplo, en Puerto Rico, aspiramos a ser como Estados Unidos en muchas cosas, incluso cuando el contexto cultural no es el mismo. Aspiramos a tener más, a tener un carro caro, a trabajar duro para tener el dinero, para entonces tener las posesiones que nos dan cierto estatus. Aspiramos, por ejemplo, el tema con las mujeres, aspiramos a vernos perfectas, a hacer todo perfecto, a nunca envejecer, a nunca cansarnos, a tener que dar de más. Todos esos temas, ¿tú crees que caen dentro de esta sombrilla de lo que es una mente colonizada? Bueno, todo está relacionado. Esos son los males que nos afligen a nivel global, no solamente para pueblos que fueron literalmente colonizados a nivel político e histórico, sino también porque se ha globalizado, por lo menos en los países que tienen áreas urbanas y no en las áreas poquitas que quedan, que son más remotas, en que las personas han podido preservar su cultura originaria, que es una minoría a nivel de números a nivel del mundo, ¿no? Pero si hablamos de lo global, esa idea, esto obviamente quiero aclarar que es mi opinión personal, yo tengo una experiencia trabajando en salud mental, pero nada de lo que estoy diciendo representa las ideas de las instituciones con las que trabajo ni nada, es lo que yo pienso así compartiéndolo aquí contigo. Mi mentalidad, según mi experiencia personal y profesional, es que sistemáticamente se nos ha impuesto esta idea desde que nacemos y nuestros papás muchas veces sin saberlo nos han criado así, por lo menos en mi caso, en que nos hacen pensar la fantasía de que nacemos con un vaso vacío que hay que ir llenando y todo lo que hay que poner en ese vaso para ser felices o llegar a adquirir estas metas en las que nos vamos a sentir bien algún día, tienen que ver con lo de afuera. Y lo de afuera tiene que estar controlado y proyectado de la forma en que nos educaron, que debía de ser, que mayormente se trata de adquirir posiciones y de lo material, de lo físico, incluyendo también la salud, para adquirir ciertas cosas que nos van a llenar y nos van a hacer felices. Pues hay muchas culturas milenarias de mucho, mucho antes de la colonización de todos los países en América de Europa, que no pensaban así, que pensaban a un nivel más espiritual, en que valoraban a un nivel sagrado la interconexión, el sentido de pertenencia, no solamente entre la especie humana, sino con todos los seres vivos, un respeto a los árboles, a las plantas, a todos los animales, a la tierra, a lo que está por debajo de la tierra.
y en el que se piensa que todavía hay muchas culturas así. Por ejemplo, muchas personas en India piensan así, las personas que practican el budismo, por ejemplo, también, pero esto no es resumido a una religión, también con la cristiandad y con el catolicismo. Personas que piensan que es al revés, que venimos ya con la copa llena. Nosotros cuando nacemos no necesitamos carros caros, ni necesitamos nada, de beber nada, ni consumir ninguna hierba, ni nada para sentirnos felices. Cuando amamos a un perro o un gato y le tenemos este amor a nuestras mascotas, las mascotas no tienen que hacer nada, ni adquirir nada, ni demostrarnos nada para nosotros amarlas. Entonces, pues, yo creo que debemos de reconectar con esos principios que muchas culturas todavía cargan a la actualidad, en que se respeta el valor de ser solamente por estar vivo, que no tenemos que hacer nada. Claro, necesitamos sobrevivir, necesitamos agua y comida y techo, pero fuera de eso, la mayoría de las cosas que nos estamos metiendo en la cabeza que tenemos que hacer, en realidad no son necesarias, y cuando uno está pleno, no necesita estar, como decimos en Puerto Rico, chupándole el vivir a relaciones, a adquirir posesiones, por ejemplo, a veces esa adicción que creamos con ciertas cosas que comemos, por ejemplo, las azúcares. Todas esas cosas vienen cuando hay un vacío por dentro, ¿no? Y yo creo que reconectarnos con esas creencias pues nos puede ayudar mucho. Sí, que lo que hablabas me hace pensar en que siempre estamos buscando obtener algo o ser algo para llegar a ese sentido de pertenencia, para sentir ese amor, porque al final del día yo, después de haber leído tantos libros, escuchar muchos podcasts de este tema, sigo llegando a la conclusión de que como seres humanos estamos buscando amor y pertenencia, y que en nuestra cultura y sociedad se nos ha convencido de que pues tienes que ser linda para obtener ese amor y esa pertenencia, tienes que ser exitosa para entonces recibir ese amor y esa pertenencia y llegar a ese éxito que entonces te va a hacer que pertenezcas, que la gente quiera estar contigo, que te acepten. Y te confieso que a través de los años he cambiado porque sí, tuve una crianza donde alrededor todo lo que consumía en los medios, todo lo que veía, era bien tradicional. Ese mensaje que nos están enviando todo el tiempo, yo lo absorbí y he cambiado de... No es tanto de alcanzar este éxito ni poseer estas cosas. Para mí, poco a poco ha ido encajando de que se trata sobre la conexión. Conexión con seres humanos, conexión que se sienta auténtica, pero también conexión con la naturaleza. Y una cita que me compartiste en la presentación antes de esta entrevista decía, no estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza. Y eso yo creo que es bien importante porque en un sitio como Puerto Rico se ve este tema de que a veces vemos la naturaleza como tenemos que dominarla y extraerle para sacarle dinero, para sacarle riqueza, versus ver la naturaleza como que ya es riqueza. Háblame de cómo tú ves que se manifiesta eso en estos temas que estamos viendo en las noticias a cada rato, con la destrucción de lugares que son importantes, todo para querer sacarle un lucro. Y con la destrucción del medio ambiente que se define a nivel científico como con el término cambio climático, ese para mí es el mejor ejemplo de todo esto, porque estamos hablando de una mentalidad más que nada que vino de la cosmovisión de países europeos que se nos impuso, y no necesariamente era la mentalidad de pueblos originarios que habitaban América antes, ¿no? En la que la extracción del oro de todos nuestros ríos, ¿no? Yo me pregunto todavía cómo lograron todo eso, y a la hora de la verdad como que yo mentalmente me hubiera perdido en el proceso de hacer todo ese esfuerzo solamente para extraer oro, para adquirir capital, porque es como que wow, estás destruyendo esto que es como que sagrado, que naturalmente ya estaba aquí, que va más allá de nuestra comprensión, cómo fluye un río, cómo se forma un río, por ejemplo. Y para mí que eso es parte de lo que es una mente colonizada. Pensar en que tenemos que poseer, dominar y controlar a la naturaleza para poder ser felices. Eso es, para mí, en Arroz de Habichuela, para mí esa es la causa del cambio climático, que tanta gente lo está hablando, tantos comités hay, tantas publicaciones académicas, tantos esfuerzos, ¿no? Pero a la hora de la verdad se trata de caer en patrones de avaricia y de toxicidad a nivel espiritual y mental, en el que se nos olvida
lo que de verdad necesitamos para sentirnos bien y estar en paz, en serenidad, ¿no? A la hora de la verdad, cuando estamos tratando de controlar y tratando de operar a base de lo que es el ego, estamos tratando de escapar nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y eso para mí, que a nivel bien profundo psicológicamente, fue una tradición o una práctica que se trajo con la colonización a nivel histórico, ¿no? Así que estamos viviendo en ese paradigma. Por eso en términos académicos yo pienso que, y de términos, ¿verdad? Pienso que si nos podemos mover a una mentalidad un poco más ecocentrista en vez de egocentrista, podemos tener una oportunidad real de detener el progreso desmedido del cambio climático y de que podamos tener un planeta habitable más de 50 años a partir de hoy, ¿no? Que pues los estudios científicos demuestran que eso a lo mejor no es posible si seguimos consumiendo y destruyendo al grado que lo estamos haciendo ahora con las formas en que se produce la energía, ¿no? Y que también estamos viendo porcentajes altos de ansiedad y depresión en la población, y eso lo conecto en mi mente con esto que menciona del vacío, de esas inseguridades que estamos tratando de tapar. Háblame un poco del estatus actual de nuestra salud mental como colectivo y cuáles tú crees que entonces son algunas de las soluciones para esos temas. Muchísimas, tanto cosas que se han demostrado bien claramente con evidencia científica, tanto como cosas que pues no, a veces, si yo estuviera aquí hablando en un rol profesional o en una conferencia, pues no puedo decir que son basadas en evidencia y que vienen más en el aspecto holístico, ¿no? Que estábamos mencionando antes. En cuanto a la realidad, pues no voy a dar estadísticas específicas porque eso se abunda casi todos los días en los medios y a nivel periodístico. Pero pues Puerto Rico tiene unos índices bien altos de tanto ideas suicidas como intentos suicidas, hospitalizaciones, que obviamente pues probablemente serían más si hubieran más servicios disponibles. Y pues la realidad es que es bien palpable en todas nuestras interacciones sociales que hay un nivel bien alto de lo que le podemos decir clínicamente neurosis, que es pues estrés bien alto, y pues sí, las tasas de depresión son definitivamente muy altas. Así que, ¿cómo podemos trabajar con eso? Primero, reconociendo todos los determinantes sociales que influencian eso y teniendo paciencia y tampoco cayendo en la mentalidad de paralizarnos o dejar que la ansiedad nos controle la capacidad racional que tenemos y emocional que tenemos para poder entonces reconocer, aceptar la realidad y buscar formas de actuar a nivel de lo que podemos hacer. Porque lo que pasa es que mucha gente ahora en medicina, en la práctica médica, están algunos forzados y algunos porque quieren, siendo expuestos a educación un poquito más holística y más abarcadora en cuanto a lo que son los determinantes sociales de la salud. Un ejemplo sería situaciones de racismo, situaciones de pobreza, discriminación, desempleo, inseguridad alimentaria. Pero lo que todavía mucha gente no está entendiendo, por lo menos en mi campo a nivel profesional, es que hay el aspecto sistémico de cómo las instituciones en las que nos relacionamos perpetúan esa desigualdad que estábamos hablando anteriormente, y cómo nosotros mismos, en nuestra mentalidad que hemos aprendido con hábitos a nivel familiar, comunitario y a nivel del país entero, perpetuamos también, internalizamos esa opresión sistémica y se crean unas normas sociales que proveen la tierra fértil para que siga habiendo una tendencia a que ciertas personas tengan acceso a muchos más privilegios, sobre todo a nivel material, que otras personas que no tienen el acceso, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como accesar servicios de salud de calidad. Entonces, eso es lo que perpetúa las condiciones perfectas para que se den entonces estos altos niveles de depresión, ansiedad, etcétera. Detrás de eso también está el aspecto de, no sé si quieres hablar un poco de eso, de trauma histórico, que también hay una evidencia también muy científica y clara de que hasta genéticamente en el imprinting de las células de nuestro cuerpo se transmite generación a generación unos cambios corporales en la mente y en el cuerpo que tienen que ver con altos índices de experiencias traumáticas, por ejemplo, un genocidio, abuso sexual, abuso físico, verbal, índices de violencia doméstica altos de generación tras generación, alcoholismo, que esos dos últimos ejemplos son obviamente bien comunes en Puerto Rico. Los efectos de eso, todas las peleas, todos los insultos, todos los problemas de perder trabajo,
de traumas en cuanto a lo que ocurre cuando una persona pasa por una situación de abuso sexual. Todo eso pues obviamente cambia cómo funciona el cuerpo de una persona y cómo funciona su actitud. No necesariamente a un nivel que cause significativamente problemas psiquiátricos o psicológicos, pero siempre tiene algún impacto. Y eso se manifiesta literalmente a nivel fisiológico. Y muchas personas no lo saben. Así que pues eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque nos predispone también a tener estas altas incidencias de síntomas psiquiátricos. Sí, que hace falta en general mejor acceso a herramientas que ayuden a la gente con salud mental, pero que también hay cosas a nuestro alcance que podemos ir trabajando ya. Una de las cosas que me llamaba la atención de la presentación que me compartiste es que en letras mayúsculas pusiste autogestión. Háblame de la conexión entre la autogestión y la solución o algo que pueda ayudarnos en todos estos problemas de salud mental que estamos enfrentando. La mayoría de las soluciones que tienen que ver con el tema que estamos hablando, que van más allá de tratamientos convencionales, yo las he aprendido de comunidades autogestionadas en Puerto Rico. Y quiero decir rápidamente que a mí me invitaron a una delegación internacional que estaba este legislador que es familia de Kennedy, el que fue presidente, Patrick Kennedy. Fuimos en grupo, una delegación que yo fui la única persona, mujer latina y puertorriqueña que fue a conocer el sistema de salud mental holístico de Trieste en Italia. Y cuando yo voy a ver de verdad en Arroyo Habichuelas qué era ese programa con la delegación, ¿por qué era tan grandioso? Era porque era una autogestión comunitaria financiada, apoyada y reconocida y respetada por el gobierno. Hay limitaciones y eso está cambiando mucho a nivel de su contexto político de todo el país, pero en esa ciudad todavía hay un alto grado de financiamiento y de apoyo de la mentalidad de lo que es el acompañamiento. Los psiquiatras allá no escriben notas de la forma que nos enseñan y nos obligan a hacer aquí en Estados Unidos, con todas estas cosas que tenemos que cumplir, con todas estas limitaciones de que podemos hacer por los cobros de lo que cubren los planes médicos, o si alguien tiene o no tiene plan médico. La mayoría de las cosas están financiadas por el gobierno y estamos hablando de acompañamiento. Esa es la palabra principal de lo que representa ese modelo. Cuando yo me puse a ver de verdad la grandiosidad de los programas de ese sistema, era autogestión comunitaria, que yo he visto comunidades en Puerto Rico, en Adjuntas, en Ciales, en Naguabo, hacer autogestión comunitaria con ningún apoyo financiero. Y con a veces no ningún, pero no suficiente respeto a nivel del status quo y lo que la gente piensa en general, que el apoyo que tienen allá en Trieste. Y eso yo creo que lo quiero decir porque es que la gente a veces no se da cuenta de qué capacidad tiene este país. Es increíble ese arraigo que ha habido, sobre todo con la pandemia y todo lo que hemos vivido con el huracán los huracanes y la pandemia. Ese arraigo a la creencia cultural de servicio, de apoyar sin esperar nada a cambio, en cuanto a empoderamiento y a liberación, es tan importante para la transformación que se requiere para sanar el trauma transgeneracional, que yo creo que no se enfatiza lo suficiente. O sea, que tú me quieres decir que lo que están haciendo allá en Italia, que ustedes viajan para allá a estudiar, se está dando en las comunidades de Puerto Rico, pero sin el apoyo que tienen allá, que tienen en Italia, tanto financiero como del gobierno, como estructural. Sí, con muchas excepciones. Han habido muchas organizaciones, gente muy, muy consciente y personas en academia y en trabajo clínico que están aportando y, ¿verdad?, poniendo su granito de arena. No quiero tampoco nada aquí en blanco y negro. O sea, hay cosas que funcionan bien en todo, ¿no? Pero sí lo quería resaltar porque en realidad es esa actitud de que nosotros somos actores autodeterminantes en nuestra vida, que no necesitamos que nos den un servicio o tener ciertas cosas materiales para poder tomar decisión sobre nuestras vidas. Esos proyectos de autogestión, por ejemplo el movimiento agroecológico, llevan por debajo la mentalidad que puede alguna gente juzgar como revolucionaria de que tenemos la capacidad de aprender a decidir sobre nuestras propias vidas. Y eso es todo lo contrario a lo que le dicen mente colonizada.
Entonces, en esa autogestión podemos encontrar algunos de estos principios como en vez de enfocarnos tanto en el yo, enfocarnos más en el nosotros. En vez de estar tan aislada, buscar comunidad y cultivar estos vínculos. Háblame un poco de esa línea por la que vas cuando me estás hablando de las soluciones que son más en colectivo. Pues sí, hay un buen ejemplo, para mí el mejor ejemplo en mi opinión personal, sería el movimiento agroecológico boricua, que incluye a tantas personas, ¿verdad? Bastante, que se considerarían jóvenes, y que se ha estado luchando contra muchas tendencias que minimizan la importancia de sembrar de la forma que lo hacen, ¿verdad? Sin químicos y mezclando diferentes cultivos para que haya un balance en cuanto a homeostasis y a balance ecológico, y cómo eso se puede correlacionar a tratar de imitar a la naturaleza y lograr un balance en la mente humana y en nuestras relaciones sociales, y cómo hay un sentido de organizarse para autoempoderarse en ese proceso de hacer esas brigadas, de hacer esas colaboraciones, de lo que es volver a nuestras tradiciones ancestrales de intercambiar comida. Yo tengo esto, te lo doy, tú tienes esto, me lo das, sin esperar necesariamente nada a cambio, sin esperar una transacción, ¿verdad? Que ya yo la espere porque voy a pagar un dinero, que eso ya implica unas consecuencias y unas intenciones que a veces pues se salen del contexto de lo que es solamente como que apoyarse unas a otras. Así que eso es pues un ejemplo que yo creo que es el mejor. A nivel individual, lo que se le llama el concepto de atención plena, de volver a tener la capacidad de estar bien sin hacer nada. Eso suena bien. Eso suena bien, a lo mejor para algunas personas bien como que, ¿y? Claro, sí, yo siempre estoy bien con irme a dormir, me encanta dormir, pero en realidad hay miles de personas que se sienten completamente incómodas y con terror cuando paran, incluyendo nuestra profesión. Yo tuve que aprender a poder meditar y a poder como que detenerme por eso mismo, porque nos entrenamos socialmente para pensar que tenemos que estar siempre haciendo cosas, produciendo, consumiendo, para poder entonces lograr nuestras metas, ¿no? Así que, y eso no tiene nada de malo, no es que queremos encerrarnos a meditar todo el día y a desconectarnos y a caer en la trampa de pensar que cuando calmemos nuestro sistema nervioso y nos desconectemos de la realidad o de la sociedad, pues vamos a estar bien, porque usualmente se convierte en otra técnica de escapar y de distraer a la mente, en vez de enfrentar nuestras oscuridades, ¿no? La meditación y la atención plena nos puede ayudar a darle luz a qué está oscuro allá adentro que nos está afectando nuestra forma de sentirnos. Por ejemplo, patrones de culpabilidad excesiva, patrones de perfeccionismo, querer tomar responsabilidad por cosas que de verdad no nos corresponden o que no tenemos la capacidad sobre las que actuar en el momento. Esos son algunos ejemplos. Entonces es la mezcla entre la introspección, ver cómo esa presión del sistema a nivel histórico nos ha influenciado y nos ha aportado a la creación de ciertos patrones que pues cultivamos y llevamos a cabo nosotras. También tenemos que tener la capacidad de decir esto sí yo lo puedo controlar, esto sí yo lo puedo cambiar. A lo mejor no puedo cambiar el estatus político que yo quería para mi país en tiempo o lo que sea el fenómeno a nivel social, pero sí puedo cambiar y trabajar con que yo no siga cayendo en la trampa de ser tan fuerte conmigo misma y no respetarme ni tener la misma compasión que le tengo a mi mejor amiga o a mi mejor amigo, por ejemplo. Sí, que cuando hablas de que nos distraemos porque no queremos ver estas cosas oscuras, yo pienso en esto a cada rato porque siento que vivimos en una sociedad que siempre estamos buscando el ruido. La música, el teléfono, la próxima actividad, lo que sea, cualquier cosa para no sentir lo que está ahí, lo que sabemos que está ahí y queremos callar y no queremos tener que atender. Entonces, a veces nos hundimos, ¿no? Yo lo siento como un hoyo y yo sé que esto no es una terapia psicológica mía, pero voy a aprovechar porque me pasó mucho con mi trabajo y como vivimos en una sociedad que
te dice que eso es lo bueno, producir, era como una excusa para mí. Yo no, pues claro, estoy trabajando y yo trabajo todo el tiempo y me daba cuenta que en el momento que no podía trabajar porque me enfermaba o pasaba algo, caí en lo que yo sentía que era una depresión. Y dije, wow, espérate, aquí hay una relación no muy saludable con el trabajo. Y como todo el mundo dice que eso es bueno y me aplaude por ser tan productiva y por trabajar tanto, dije, no, tengo que redefinir esa relación con mi trabajo y permitirme el descanso y ver dónde está esa incomodidad cuando todo está en silencio. ¿Qué recomiendas, especialmente en esta línea de conectar con la naturaleza? Háblame un poco de tu finca, la finca aquí. ¿Qué estás pensando en términos de poder ofrecer como herramientas para que la gente pueda tener esos momentos de atención plena? Bueno, a nivel de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, compartir o estar en un ambiente donde hay mucha naturaleza, que quiero decir que no sea marroneado nada, pues quería irme un poquito atrás a lo que estabas diciendo al principio de cómo caíste en el patrón de como que es un ciclo, porque a nivel de esas estructuras de normas sociales y de cómo opera la sociedad, se nos dice que lo que tenemos que hacer para estar bien, no solamente para ser exitosos a nivel de adquirir capital y tener una seguridad financiera, pero también para ser felices, es más que nada reconocimiento y adquisiciones de posesiones materiales, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Pero cuando lo hacemos, y sobre todo si lo hacemos a un nivel de mucha intensidad, casi siempre terminamos con la quemazón. Entonces, hay que hacer un proceso de introspección y darnos cuenta que nos estamos dejando llevar enredados por el ego, como digo yo, y porque nos acostumbramos también a nivel fisiológico. El sistema nervioso empieza a acostumbrarse a sentirse, como quien dice, yo a veces hago una analogía entre la mente y una persona, las opiniones de una persona, y la mente empieza a acostumbrarse automáticamente a caer en esa respuesta de o frizarse o enfrentar o tratar de lo que se dice fight, flight or freeze response, o tratar de evadir, ¿no? Y entonces muchas veces estar ocupado con el trabajo pues nos ayuda a evadir otras cosas que están pasando que nos incomodan a nivel psicológico y espiritual también. Y entonces pues trabajar con eso pues no es fácil, y hay veces que no estamos reconociendo muchos de los esquemas mentales que tenemos. Están en el subconsciente o en el inconsciente y no les estamos prestando atención o no nos damos cuenta que es una cosa que nos está causando consecuencias negativas. Hasta que explota una quemazón o estamos tan drenados que caemos en depresión o la ansiedad sube a un punto que el cuerpo te empieza a forzar a parar, que no solamente pasa con ataques de pánico y cosas obvias como síntomas físicos de ansiedad, sino también con condiciones cardíacas, pulso alto, presión alta, condiciones que muchas veces se creen que son solamente del cuerpo, pero en realidad el cuerpo tuvo que cambiar y tuvo que reaccionar a eso. A veces es como para obligarnos a parar y a darnos cuenta de que no está funcionando bien. Muchas veces tiene una raíz, lo que decimos en medicina psicosomática, ¿no? Así que darnos cuenta de eso pues no es fácil, a veces requiere apoyo profesional, pero hay veces que lo que requiere es apoyo de algo como obligarnos a empezar a acostumbrarnos a parar. Al principio puede ser bien incómodo para muchas personas, pero algo tan simple como de verdad tomarse un tiempo para sentarse, por ejemplo, en la orilla de la playa y escuchar el mar, ver cómo funciona el ecosistema que hay en la arena, ir a un área de bosque, por ejemplo, o un área donde haya un cuerpo de agua y observarlo y dejar que el sistema nervioso se influencie por ese contexto natural y balanceado que por la naturaleza y de formas que no conocemos y no entendemos, se nos dio la oportunidad de vivir en un planeta que tiene una homeostasis y un balance natural, y esa influencia de ese entorno, pues sí, rebalancea hasta cierto nivel el sistema nervioso. Claro, no todo el mundo que tiene un historial severo de experiencias traumáticas va a poder ir a caminar en el bosque un ratito o a tocar un caballo o a meter los pies en el río, y por media hora de hacer eso obviamente no necesariamente va a ser suficiente ni lo adecuado para trabajar con lo que está detrás de las manifestaciones de ese trauma. Sí, pero es una herramienta más, porque qué diferencia hace, Dios mío, cuando yo puedo terminar mi día en vez de estresada en el teléfono que tengo que publicar, que qué es lo próximo, que las llamadas que voy a hacer mañana, versus ir a ver el atardecer,
respirar, disfrutar de este paraíso en el que vivimos, porque en parte esto también pasa en grupos activistas, que nos enfocamos tanto en el trabajo que hay que hacer, hay que defender, pero a la vez es como que no nos queda tiempo para entonces disfrutar esas bellezas y ese paraíso que estamos trabajando para defender, ¿no? Háblame un poco de Finca Aquí, ¿cuál es la intención detrás del proyecto? Precisamente cuando dijiste eso, me he acordado de tantas personas que a través del tiempo, desde que me mudé, yo regresé a Puerto Rico después de estudiar afuera y estar unos años trabajando allá en el 2022, y tuve la dicha y el gran privilegio que no todo el mundo puede tener, y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, de poder adquirir esta finca, y reconozco ¿verdad? Ese privilegio. Ya yo llevaba pues años aprendiendo conceptos de agroecología, aprendiendo sobre prácticas sanadoras a nivel de salud mental, holísticas y ancestrales que no me enseñaron en la escuela, como digo yo. Y pues estaba sintiendo mucho estrés, y también muchas de las cosas que describiste que te pasaron a ti, a mí me dio mucha culpabilidad, y lo que le dicen en psicología, a nivel de la psicología y la salud mental climática, le dicen survivor guilt o culpabilidad de sobreviviente, cuando pasó el huracán María y yo estaba allá. Y pues surgieron todas las consecuencias y eso, y aunque estuve aquí trabajando muchas veces y eso, pues había mucha culpabilidad y muchas cosas que decidí que no quería seguir el estilo de vida que tenía, que era bastante convencional, bastante consumista. Trabajaba un montón, más de 40 horas a la semana, muchas noches largas, etcétera, etcétera. Tenía una posición de directora médica, y que quería tener tiempo para solamente ser y meter las manos en la tierra. Yo empecé a sembrar comidita, primero en Tiestos en un apartamento, después pude adquirir una casita y sembré en el patio. Cogí unos cursos con unas comunidades súper maravillosas y que han pasado muchos procesos de sanación colectivo, de personas que muchas se han entrenado en programas en Guatemala, en Cuba, en Centroamérica y en Sudamérica, en principios agroecológicos, pero ancestrales que vienen de conocimiento indígena, y aprendí con ellos conceptos en cuanto a cómo empezar a mezclar cultivos, y también el aspecto de la salud mental, de lo que es horticultura terapéutica, y meter las manos en la tierra y ver cómo eso allá debajo está vivo, apreciar los gusanitos, todas esas cosas, y eso era bien terapéutico para mí. Cuando vino la pandemia, que me veo en la situación de que empiezo a trabajar por un tiempo en mi casa, tuve tiempo para hacer un curso de lo que le decimos en inglés Mindfulness-Based Stress Reduction, o reducción de estrés basado en atención plena. Y esto es el package evidence-based, o basado en evidencia científica, que se ha popularizado en Estados Unidos, que a lo mejor muchas personas conocen, que tiene conceptos que vienen del budismo y de otras creencias espirituales que no aplican a ninguna religión en particular, pero se le extrae el aspecto religioso o espiritual y se le aplica solamente la regulación corporal del sistema nervioso. Y pues me ofrecieron un entrenamiento formal de eso, y aunque en ese aspecto no estaba lo espiritual, ya yo estaba practicando meditación Raja Yoga por una amiga mía que es acupunturista, que me puso en contacto con esa organización que se llama Brahma Kumari, y estaba aprendiendo sobre prácticas ancestrales de meditación por mi cuenta, y me pude dedicar a de verdad meditar mucho, y sembrar mucho y aprender mucho de otros temas que no son mi trabajo. Y esos 2 meses que fueron más así de encierro, para mí en Miami fue diferente, yo vivía en Miami, yo creo que yo en mi adultez nunca me había sentido tan tranquila. Wow. Y obviamente había evidencia científica de que yo tenía que parar, ¿no? Así que pues de ahí surge un proceso en cuanto a mi trabajo con el abogar por prácticas que ayuden a las poblaciones marginalizadas y oprimidas a trabajar con los impactos del cambio climático a nivel de salud mental y sistémico. Pues estaba conectada con ciertas iniciativas y dije, yo no puedo seguir, yo necesito tener una vida más autogestionada, más autosustentable, y pues tuve la dicha de conseguir esa finca, y entonces empecé a aprender de lo que se llama la ecoterapia, que no es otra cosa que empezar a reconectar con la naturaleza, aprender de ella observándola, imitándola, por ejemplo, la interconexión que hay entre los árboles en el bosque, cómo hay
unas microrisas allá abajo y unos hongos y todas esas raíces que se interconectan y la generalización o analogía que podemos hacer con anclar nuestras raíces, tanto literalmente a nivel de conectar en nuestro cuerpo con la tierra, como a nivel psicológico y espiritual, de conectarnos de nuevo con nuestras raíces, ¿no? Y pues decidí empezar, y todavía estoy empezando, a aprender lo que pueda encontrar de información, que más que nada es por transmisión verbal en este país, de cómo de verdad era la cultura indígena de Puerto Rico, o jíbara, como dicen las personas que todavía tienen conocimiento de lo que era, ¿verdad?, la vida taína, que dicen que el término más adecuado es jíbaro. Y pues mezclar esos conocimientos, aprender sobre otras cosas que pueden también ayudar con la regulación corporal, como remedios, hierbas, plantas que tienen propiedades que son calmantes para el sistema nervioso, pero también con la ideología de transicionar, por lo menos temporariamente, del hacer al ser, mediante la reconexión con la naturaleza. O sea que tu sueño es en ese espacio poder ofrecer ecoterapia, que venga la gente, conecte con la naturaleza y tenga un espacio donde pueda practicar la atención plena. Sí, yo pienso que yo estoy haciendo un curso que me ayuda a facilitar ese proceso en que las personas puedan tener, ¿verdad?, una mentalidad abierta a poder de verdad observar ciertas cosas que les puedan ayudar en lo que sea que quieran trabajar, pero en realidad respetando que la maestra ahí va a ser la naturaleza y no yo. Y tener ese sentido de, volviendo a lo colonial, de no querer imponer porque yo sé o porque yo tengo un título, y que las personas sanen de la forma en que yo creo que deben de sanar. Eso es algo que desgraciadamente, directa o indirectamente, a la mayoría de las personas en los campos salubristas se nos enseña. Y eso es algo que viene de la colonización, ¿no? Entonces si la persona quiere hacer una danza, si quiere hacer un ritual, si conoce algo en su cultura que a lo mejor lo conocen un poquito, pero quieren conocerlo más o tratarlo, darle ese respeto y ese espacio a eso y aprender. Y entonces la interconexión y el sentido de pertenencia de yo aprender de esa experiencia. Yo estoy aquí llevando las voces de las personas con las que he interactuado con mi trabajo de apoyar a las comunidades en su recuperación, más que nada después del huracán María, pero en realidad yo soy la aprendiz aquí. Y esa humildad, desgraciadamente, no es muy común porque se nos impone esa mentalidad. ¿Cuántas veces a mí automáticamente me tratan completamente diferente cuando la persona se da cuenta que tengo un título de MD y que tengo el título de doctora? Y en realidad, pues, entiendo, y hay veces que me ha beneficiado y ha sido un privilegio para mí, y lo trato a veces de utilizar para como que girar la balanza del poder para tirarlo para quienes no lo han podido tener porque no tienen esos privilegios, pero pues eso no debe ser así. O sea, por ejemplo, en los movimientos ambientalistas, las comunidades saben mucho más lo que necesitan, lo que está pasando, tanto a nivel biológico, geográfico, ecológico, como a nivel social, que todos estos investigadores, que muchos con muy buenas intenciones, yo no estoy hablando mal de sus intenciones, pues han leído en libros, pero en realidad no han experimentado en Arroyo Habichuela. Sí. Yo estaba en un montón de comités de salud climática y respeto mucho el trabajo y es súper importante publicar y tener datos y evidencia sobre esto, pero en realidad yo dije, no, yo quiero influenciar de abajo para arriba, porque es que ¿cuánto tiempo más vamos a esperar publicando artículos y hablando en conferencias? Pero a la hora de la verdad, a nivel social, ¿cómo vivimos nuestra vida? Sí. Estamos más que nada viviendo a base del consumo, ¿no? Sí, que hay una sabiduría ancestral que no siempre se reconoce ni se respeta en lugares como Puerto Rico, y lo vemos que también esa mente colonizada de la que hablábamos, que no se le dé el lugar necesario a las comunidades que conocen su entorno porque han estado ahí por generaciones, y que a la gente que tiene ese conocimiento no se le dé el foro en esos espacios de poder, que el gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, le dé el espacio a la gente que sabe, que tal vez estaríamos en otro lugar, como volviendo a ese ejemplo de lo que mencionabas del proyecto autogestionado que visitaste en Italia, que si se le diera ese lugar, ese respeto, reconocimiento y apoyo,
pudiéramos tal vez lograr muchas más cosas en un país como Puerto Rico, que en parte por eso me motiva a hacer un podcast como este, para yo aprender de todas estas cosas que no conozco, estas cosas que yo no veía en la televisión, estas cosas que no veía, que no leía en el periódico, traerlas para que sean parte de la conversación central, que no sea algo que esté pasando en nuestros pueblos aislados, porque yo no sabía de toda esta magia que se está dando en Puerto Rico. Y yo quiero ser parte de que se riegue esa voz. Y para mí esto es un ejercicio de aprender de todas estas cosas que están pasando en Puerto Rico. Así que Igual muchísimas gracias. Gracias por compartir lo que has aprendido. Me encantaría ir a visitar Finca Aquí algún día, así que me avisas cuando estén ready las ecoterapias. Y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Quería decir que aquí, por lo que buscamos de información, mi familia y yo, significa espíritu de tierra, y pues es esa reconexión con esa vibra, con ese espíritu que nos ayuda a balancearnos, que tiene la tierra y tiene la naturaleza. Así que somos naturaleza defendiéndose en cuanto a la lucha ambiental. Eso es el activista mundano de Brasil, que lo dice. Y pues lo que el proyecto quiere llevar es esa mentalidad de que no vamos a sentirnos bien ni plenos como que tratando de dominar ni a otras personas ni a otros seres vivos. Y ese sentido de pertenencia y de respeto. Muchas gracias, Carissa, por estar aquí. Gracias a ustedes, familia linda, y nos vemos para el próximo.